bien, ¿y ustedes? Un gusto y bienvenido de estar en nuestras tardes. Bienvenido, Bueno, Jorge, muchas muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de María Delirio, esta tarde de viernes. Este abogado penalista nos va a estar contando porque mañana tiene su presentación en el marco de la Feria Digital del Libro, donde va a estar hablando de coronavirus y derecho penal. Una buena contribución a la problemática se titula la disertación que va a realizar el doctor el día de mañana, pero hoy le vamos a hacer algunas preguntitas como para ir adelantándonos a esta charla que va a realizar mañana. Bueno, en primer lugar quería preguntarle de qué forma contribuye el derecho penal en la lucha contra esta pandemia. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Y por supuesto aprovecho esta ocasión para saludar al señor presidente del Consejo Deliberante de Mercedes, del municipio de Mercedes, por la invitación que me ha hecho, ¿no es cierto?, para participar de esta feria digital. Bueno, esa es una pregunta que yo me hago muchas veces también, ¿no? No solamente en estos momentos donde, bueno, tenemos esta crisis que atraviesa el mundo entero por esta pandemia. He escrito varios artículos y algunas conferencias sobre este tema y siempre me he hecho esa pregunta que me hizo usted recién, ¿no? Es decir, si el derecho penal tiene la suficiente operatividad como para servir de herramienta o de instrumento de lucha contra una pandemia, ¿no? Indudablemente que, a ver, desde el punto de vista sustantivo, no es la herramienta más adecuada. Es decir, no, el derecho penal no fue pensado para atacar pandemias ni enfermedades que anden, digamos, por el mundo, ¿no? Pero sí está Pero pensado sí para priorizar la ley tiene. suprema que es el derecho a la vida. Sí, claro, sí, claro, pero sí, no es suficiente con la ley para proteger la vida, ¿no? Es decir, se necesitan muchos otros factores, y particularmente en esta situación de coronavirus, de esta pandemia que estamos atravesando en la Argentina. El derecho penal es una herramienta relativa, digamos, es decir, lo que más interesa en este momento es una política pública sanitaria muy fuerte, muy seria, muy responsable, muy objetiva, ¿no es cierto?, que suministre los insumos y, digamos, y el aporte económico suficiente como para poder brindar un sistema sanitario adecuado para paliar la crisis, ¿no? Esa es un poco yo creo que lo primero que habría que hacer, que es un poco lo que se está haciendo a través de estos sucesivos decretos de prórroga más prórroga de las cuarentenas que estamos teniendo, ¿no?, hasta hoy en el país. Sí. ¿Qué norma específica establece el derecho penal para regular estas conductas en función al COVID-19? Como para aprender un poco le voy consultando. Sí, a ver, lo que pasa es que en realidad esto, digamos, para dar una respuesta asertiva a esa pregunta, tendríamos que retroceder un poquito en el tiempo hasta el primer decreto presidencial. Ustedes recordarán allá en el mes de marzo, creo que fue el decreto 292 o algo así, no recuerdo bien en este momento, pero sí fue el 12 de marzo más o menos, o 19 de marzo, no estoy seguro, pero sí en el mes de marzo, en que se estableció la cuarentena en todo el territorio nacional, ¿no es cierto? Hoy la situación es distinta, tanto la situación epidemiológica es diferente en el país, ¿no es cierto?, porque algunas regiones están sometidas a un régimen de aislamiento obligatorio, como son las provincias de Buenos Aires, General Roca en Río Negro y algunas otras, el Chaco, por ejemplo, sí, sobre todo en la ciudad de Resistencia, y hay otras regiones del país como Corrientes, que estamos bajo un sistema de distanciamiento obligatorio que implican situaciones normativas o legales diferentes. Claro. En el Código Penal hay dos o tres, digamos, figuras que se pueden, incluso en esos decretos a que hice referencia, se menciona a dos de ellas, que son las figuras que están previstas en los artículos 202 y 205 del Código Penal, que son la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, como sería en este caso el coronavirus,
y luego digamos, la no observancia de las directrices o los mandatos de la autoridad competente para luchar contra una epidemia, ¿no? O contra una pandemia. Esas serían las dos normas principales que estarían en juego en esta situación. Bueno, doctor, le cuento, no soy abogada, pero estuve estudiando un poquito al respecto y tengo acá el machete del artículo 205 donde dice será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años quien no adopte las medidas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una pandemia. Entonces, con respecto a eso que usted justamente mencionaba, quería consultarle qué opina sobre la sanción que se dictaminó en Corrientes para la gente que no usa barbijo, por ejemplo. Sí. Bueno, mire, a ver, justamente publiqué un pequeño artículo sobre esa situación a través de mi sitio web mío, el de mi estudio jurídico Buen Padre. Ahí van a encontrar una explicación un poco más detallada sobre ese tema. Pero bueno, a ver, hay una disposición, un decreto del gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Valdés, que lo dictó en el mes de abril de este año, donde prohíbe, digamos, la circulación sin el uso de barbijo o tapabocas, etcétera, en todo el territorio de la provincia. Pero no establece ninguna sanción, es una norma administrativa. Ahora, sí hay un memorándum del Ministerio de Seguridad para las autoridades policiales para que controlen esa situación, es decir, lo que se busca es evitar la circulación del virus, ¿no es cierto? Entonces, el memorándum dice que la policía tiene que actuar de una determinada manera y esa actuación de la policía se reduce a lo siguiente, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es advertir a la persona que en la vía pública o en otros lugares, oficinas públicas o privadas, por ejemplo, en lugares cerrados donde hay aglomeración de personas, advertirle de que tiene que usar el barbijo o el tapabocas. Eso se ingresa a una base de datos, ¿no es cierto?, para si de nuevo vuelven digamos, a esa misma persona a verla en la vía pública sin el uso del barbijo, bueno, y figura en la base de datos, por esa reincidencia se le puede aplicar una multa o hasta 5 días de arresto, digamos, ahora de prisión. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la norma, cierto, que justifica que la autoridad policial aplique este tipo de sanciones? Y la norma es una norma contravencional, que es el artículo 66, precisamente, que está previsto en el Código de Faltas de la provincia de Corrientes, que establece una pena de multa o de prisión de hasta 5 días para quienes no observan los dictados de unas medidas por la autoridad competente, ¿no?, en ocasión, ¿no es cierto?, dice, de ceremonias, eventos, que es una norma que presupone, digamos, un conglomerado de personas, es decir, está dirigida a un número indeterminado de personas. Doctor, que no pueden estar... Disculpe, sí. Lo interrumpa, nos queda poco tiempo porque ya se termina el programa, pero no quiero irme sin preguntarle con respecto a la regularización de lo digital que hace rato se viene hablando en materia de derecho, si usted ve esta situación negativa, digamos, como una oportunidad también para que se puedan empezar a modificar estas leyes y normas. Es que estas leyes y normas no digo que estén mal, ¿no? Es decir, no creo que sea tampoco el momento de pensar en una reforma. Lo que yo creo que hay que trabajar es en lo que les decía hoy, es decir, lo que necesitamos nosotros no es un código penal perfecto, sino políticas públicas en ese sentido, es decir, que son mucho más efectivas que el Código Penal. El Código Penal es una herramienta que puede tener un valor simbólico, un valor pedagógico muy importante para la sociedad, para la comunidad, pero bueno, muchas veces el poder punitivo del Estado, es decir, la pena de prisión, la pena privativa de libertad, no suele ser, ¿no es cierto?, lo más conveniente para solucionar los conflictos sociales. Entiendo, un pensamiento bastante rígido y específico con respecto a eso.
Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Recuerden que mañana a las 16 horas por vía Facebook Live del Consejo Deliberante de Mercedes, el doctor Jorge Bonpadre va a estar dando una charla con respecto a esto. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego.